Hola, el día de hoy vamos a continuar con el tema de la sesión anterior, operaciones con conjuntos. He planteado una serie de nuevos ejercicios con los que vamos a reforzar la teoría pasada y sé que quedaron algunas dudas en algunos problemas y ahora los vamos a resolver. Por ejemplo, vamos con los ejercicios y poco a poco que vayamos resolviendo voy a ir complementándolo con la teoría. El problema número 1 me pide calcular el valor del número de elementos de A. Cuando a ustedes les pongan esta letra N, paréntesis, el nombre del conjunto, esto significa número de elementos. El número de elementos son los elementos totales diferentes que tiene un conjunto, ¿ya? Entonces, pero ¿cómo podría explicarlo eso con un ejemplo? Bueno, supongamos que yo tengo un conjunto A. Este conjunto A está formado por el 1, el 2 y el 3. Entonces yo puedo decir que el número de elementos de ese conjunto A es 1, 2 y 3. Entonces acá pongo 3, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, a mí me piden o me dan este conjunto, un conjunto B, y me dan el número 6, el 7, el 8, el 9 y el 10? A mí me piden el número de elementos del conjunto B. El número de elementos del conjunto E son los elementos del conjunto B. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces acá va 5. ¿Ya? Esa es la teoría. Ahora, vamos a poner esta teoría en práctica. Vamos con el primer problema. En primer lugar, para resolver todos los problemas de conjuntos, los conjuntos siempre tienen que estar dados por extensión. Ustedes saben que existe comprensión y extensión. Por ejemplo, este conjunto, como está puesto ahorita, está planteado por comprensión. Ahora, yo lo voy a llevar a extensión para poder dar respuesta al problema. Ahora, ¿cómo lo expreso por extensión? Bueno, lo voy a expresar de la siguiente manera. En primer lugar, copio A. El conjunto A va a estar formado por ¿quiénes? El conjunto A es un X, tal que X pertenece a los números naturales. X es mayor o igual a 9 y es menor o igual a 13. Ahora, como 9 es mayor o igual a 9, va a tomar el número 9. Luego va a seguir con el número 10, el 11, el 12 y el 13. ¿Por qué va a tomar a 13? Porque X es menor o igual a 13. Entonces, ya tengo el conjunto A por extensión. Ahora, a mí no me están pidiendo eso. ¿Qué me están pidiendo? El número de elementos de A. Entonces pongo acá número de elementos de A y simplemente voy a contar. 1, 2, 3, 4 y 5. Ese 5 va acá. Y esa sería la respuesta a este problema. Vamos con otro problema similar. En este problema me dicen calcular el valor del número de elementos de B. A mí me están pidiendo números de elementos de B. Ahora, este conjunto B está por comprensión. Vamos a pasarlo a extensión. Entonces voy a decir que X es un X, bueno, X tal que X pertenece a los números naturales. X es mayor o igual a 5, pero es menor o igual a 10. Entonces, como es mayor o igual a 5, va a tomar 5. Luego viene el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Por qué el 10? Porque X es menor o igual a 10. Entonces ya resolví el conjunto B por extensión. Ahora voy a contar cuántos elementos tiene, porque a mí me piden el número de elementos de B. Entonces yo voy a decir lo siguiente. A ver, acá hay un elemento, dos elementos, 3, 4, 5 y 6 elementos. Por lo tanto, el conjunto B tiene 6 elementos. Y esa sería la respuesta a este problema. De esa manera pueden resolver ustedes los 3 primeros problemas que tienen en su ficha. Así que pausen el video y empiecen a resolver.
Ahora, vamos con el problema número 3. El problema número 3 ya me da los conjuntos por extensión, miren. El conjunto A está por extensión y el conjunto B también está por extensión. Ahora, a mí solo me piden hallar A menos B y acá me piden A diferencia simétrica de B. Primero voy a desarrollar A. Ahora, para desarrollar este tipo de problemas, ustedes siempre van a graficar. La manera más práctica siempre es graficar. Voy a poner acá un conjunto y acá voy a poner otro conjunto. Este va a ser mi conjunto A y este va a ser mi conjunto B. Ustedes saben que en la parte del medio van los elementos que se repiten. ¿Quiénes se repiten? Bueno, se repite el 7 y se repite el 9. Entonces esos elementos los voy a poner acá, 7 y 9. Ahora, ¿qué otros elementos tiene A? Bueno, el 1, el 3 y el 5. Y B tiene el 6 y el 8. Ahora, a mí me dicen A diferencia de B. La teoría me dice lo siguiente. A menos B son solamente los elementos que le pertenecen al conjunto A. Escuchen bien. A menos B son solo los elementos que le pertenecen al conjunto A. ¿Cuáles son los elementos que solo le pertenecen al conjunto A? Bueno, eso es esta parte. Esta parte, a ver, lo voy a hacer de otro color. Esta parte son todos los elementos que solo le pertenecen al conjunto A. Entonces, esta es la manera gráfica de resolver A menos B. Ya, pero a nosotros nos piden graficar y calcular. Cuando les pidan calcular es expresarlo por extensión. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Ya pusimos la gráfica. Esta es la gráfica de A menos B. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a poner A menos B está formado por el 1. ¿Por quién más? El 3 y el 5. Esta es la manera simbólica de darle solución a este problema. Entonces, si se dan cuenta, una vez que nosotros hemos graficado, ya podemos hallar la manera simbólica de cómo representar A menos B. Entonces, de esta manera podemos dar solución a la opción A. Ahora vamos con el B. El B me pide A diferencia simétrica de B. Ahora yo voy a hacer lo siguiente. Como les he dicho, siempre tienen que graficar. Así que acá voy a hacer mi gráfica de A diferencia simétrica de B. Ya saben que al medio, que en el medio van los elementos que se repiten. Bueno, ya sabemos que los elementos que se repiten son el 7 y es el 9. Ahora acá voy a poner 1, 3 y 5. Y aquí voy a poner 6 y 8. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo puedo representar de manera gráfica A diferencia simétrica de B? Bueno, la teoría dice que A diferencia simétrica de B son los elementos, escuchen bien, son todos los elementos menos los que se repiten. A ver, lo voy a decir otra vez. Son todos los elementos menos los que se repiten. Ahora, todos los elementos serían todos estos de acá. Estos serían todos los elementos. A ver, acá me pasa. Estos serían todos los elementos. Menos los que se repiten. ¿Quiénes son los que se repiten? Los que están en esta parte. Esos no van, sino van los demás. Entonces, si se dan cuenta, A diferencia simétrica de B son todos estos elementos, ya todos los elementos, menos los que se repiten. Los que se repiten, esos no se pintan, solo los que no se repiten. Ahora, esta es la manera gráfica de representar A diferencia simétrica de B. Y en realidad esa es la manera en que ustedes van a graficar siempre cuando les pidan la diferencia de dos conjuntos. Cuando les pidan un A diferencia simétrica de B, ustedes van a hacer lo mismo que yo acabo de hacer. Van a pintar estas áreas. Siempre van a ser
estas áreas, las que van a pintar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo represento de manera simbólica? Bueno, voy a poner así A. El triangulito simboliza diferencia simétrica. Entonces, A, triangulito, o sea, diferencia simétrica de B, va a ser igual a ¿quiénes? A los elementos que he pintado. ¿Quiénes son los elementos que he pintado? Bueno, es el 1, el 3, el 5, el 6 y el 8. Esos son los elementos que he pintado. Por lo tanto, A, diferencia simétrica de B, son el 1, el 3, el 5, el 6 y el 8. De esta manera pueden resolver ustedes el problema que tienen en su ficha. El problema que es similar a este. Así que pongan pausa y comiencen a resolver. Si tienen alguna duda, pregunten. Ahora vamos con este otro problema. Este problema dice, observa el siguiente diagrama. Me han dado un conjunto universal, me han dado un conjunto A, un conjunto C y un conjunto B. Y dice, luego responde las preguntas 4, 5 y 6. Bueno, yo voy a responder las preguntas 4, 5 y 6. En primer lugar, lo que necesito hacer es lo siguiente. Primero voy a identificar los elementos de cada conjunto. Por lo tanto, acá voy a poner A es igual. ¿A quién? A 1, que está acá, a 2, a 3, a 9, a 11 y a 12. Esos son todos los elementos de A. Ahora voy con los elementos de B. Bueno, los elementos de B son 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11. Esos son todos los elementos de B. Ahora, voy por C. C son, bueno, es el 2, el 4, el 5, el 10 y el 11. Esos son los elementos expresados de manera simbólica y por extensión. Ya tengo cuál es el conjunto A, ya sé cuál es el conjunto B y ya sé cuál es el conjunto C. Con esos tres conjuntos, acuérdense bien, con esos tres conjuntos vamos a resolver las preguntas que nos están dando. Entonces vamos a resolver bueno, para mi caso, el problema 4. El problema 4 me dice, ¿cuál de los siguientes conjuntos representa A unión B? ¿Qué me están pidiendo? En realidad lo que me está pidiendo este problema es representar de manera simbólica y de manera gráfica A unión B. Por lo tanto, yo digo, bueno, de manera gráfica, porque ya tengo los conjuntos por extensión, de frente voy a graficar. Ya acuérdense bien, todos los problemas de conjuntos salen graficando. Ya, así que tienen que dominar bastante las gráficas. A este conjunto le voy a poner A y a este conjunto le voy a poner B. Ahora, voy a tachar los números que se repiten. Por ejemplo, el 1 no se repite, el 2, el 3, el 4, el 5, bueno, el 9 se repite y el 11 también se repite. Entonces acá voy a poner 9 y acá voy a poner 11. Luego voy a poner los que no se repiten de A, por ejemplo el 1, el 2, el 3 y el número 12. Luego los de B, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez que he puesto los elementos en el lugar que le corresponden, voy a hallar la unión. Ahora, ¿cómo represento la unión de manera gráfica? Bueno, la unión de manera gráfica es pintar toda la gráfica. Si yo pinto toda la gráfica, como lo voy a hacer ahora, si yo pinto todo, eso representa la unión. Cuando ustedes vean las gráficas donde toda la gráfica está pintada, significa unión. Por lo tanto, ya representé este conjunto de manera gráfica. Ahora me falta hacerlo de manera simbólica. Entonces voy a poner acá A unión B. ¿Y cuál es la unión? Bueno, la unión son todos los elementos, porque todos están pintados. Entonces voy a poner así: 1, 2, 3, 12, 9, ¿quién más? 11, 4,
5, 6, 7 y 8. La unión son todos los elementos. ¿Ya? De esta manera ustedes también pueden resolver el problema de A unión B que les piden a ustedes. Así que pueden pausar el video y pueden empezar a resolver esta parte en su ficha. Ahora, vamos con otro problema, el problema 5 en mi caso. Dice, ¿cuál de los siguientes conjuntos representa representa B menos C? Bueno, acá tengo el conjunto B y acá tengo el conjunto C. Primero voy a graficar el conjunto B. Ya, acá está. A este le voy a poner B y a este le voy a poner C. Ahora, también voy a tachar los elementos que se repiten, por ejemplo, el 4, el 5 y el 11. Esos voy a poner acá, 4, 5 y 11. Luego acá voy a poner el 6, el 7, el 8 y el 9. Y aquí voy a poner el 2 y el 10. Una vez que ya puse los elementos en la gráfica, necesito pintar B menos C. ¿Qué necesito pintar? B menos C. Ahora, si se acuerdan, vamos a hacerlo de esta manera. B menos C son solo los elementos, escuchen bien, son solo los elementos que le pertenecen a B. ¿Cuáles son los elementos que solo le pertenecen a B? Bueno, son estos de acá. Estos son los elementos que solo le pertenecen a B, los que acabo de pintar. Esta parte que acabo de pintar es B menos C. Ahora, una vez que ya lo pinté, ya demostré de manera gráfica B menos C. Esto es B menos C. Ahora, lo voy a representar de manera simbólica. Voy a poner B menos C es igual a ¿quién? Bueno, a 6, a 7, a 8 y a 9. Y esa sería la solución a este problema, a B diferencia C. Ahora pueden pausar otra vez y pueden resolver el problema similar que ustedes tienen en su ficha. Así que pausen y resuelvan. Ahora vamos con otro problema. Me pide A diferencia simétrica de C. ¿Cómo resuelvo ese problema? Bueno, ya tengo el valor de A y ya tengo el valor de C. Como les he dicho, siempre es graficar. Ya nunca se olviden de graficar. Entonces a este le voy a poner A y a este le voy a poner C. ¿Cuáles son los elementos que se repiten? Bueno, el 2 y el 11. Esos son los elementos que se repiten. Entonces acá voy a poner 2 y 11. Luego acá voy a poner el 1, el 3, el 9 y el 12. Y acá voy a poner el 4, el 5 y el 10. ¿Ya? Ahora, si se acuerdan del problema, de los problemas anteriores que hemos resuelto, a mí me piden A diferencia simétrica de C. ¿Y qué zona representa A diferencia simétrica de C? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, si no se acuerdan, les voy a decir cómo se hace. En realidad, A diferencia simétrica de C son todos los elementos, acuérdense, todos los elementos menos los que se repiten. Entonces yo voy a pintar eso. Voy a pintar esta zona, porque esos no se repiten. Esos tampoco se repiten. Ahora, si pinto el medio, estaría pintando los elementos que se repiten. Y la teoría me dice que son todos los elementos menos los que se repiten. Entonces, en este momento, yo ya tengo la gráfica de A diferencia simétrica de C. Ya resolví la parte gráfica. Ahora vamos por la parte simbólica. La parte simbólica sería así. A menos C va a ser igual a ¿quiénes? Al 1, al 3, al 9, al 12, al 4, al 5 y al 10. Todos esos elementos son... acá me equivoqué. Acá no es menos, acá es triangulito. A diferencia simétrica de C. ¿Ya?
Esta es la manera simbólica y esta es la manera, perdón, esta es la manera gráfica y esta es la manera simbólica de cómo representar A diferencia simétrica de C. Ahora, pongan pausa al video y resuelvan el problema que ustedes tienen, que es similar a este problema. Ya saben que si tienen alguna duda pueden preguntar. Y por último me piden este otro problema. Me piden B diferencia simétrica de C. Entonces, bueno, ya creo que ya saben qué es lo que voy a hacer. Ya saben que primero voy a graficar, voy a hacer mis circulitos. En segundo lugar, le voy a poner los nombres. Este va a ser B y este va a ser C. Luego, ¿qué voy a hacer? Pintar los números que se repiten, por ejemplo, el 4, el 5, ¿quién más? Y el 11. Entonces acá voy a poner 4, 5 y 11. Luego voy a poner los que no se repiten, el 6, el 7, el 8 y el 9. Luego voy a poner el 2 y el 10. Hasta ahí todo bien. Ahora me piden B diferencia simétrica de C. Y ustedes ya saben la teoría. La teoría dice que B diferencia simétrica de C son todos los elementos menos los que se repiten. Entonces voy a pintar. Esos son todos los elementos que no se repiten. Por lo tanto, una vez que ya pinté, ya tengo la manera gráfica de resolver el problema. En pocas palabras, ya resolví el problema, pero de forma gráfica. Ahora vamos a poner la forma simbólica para hacerlo más formal. Voy a poner B, diferencia simétrica de C. ¿Y quiénes van a ser? Bueno, va a ser el 6, va a ser el 7, el 8, el 9, el número 2 y el número 10. Esta es la solución a este problema. Entonces, esa es la forma de hallar B diferencia simétrica de C. De esta manera, ustedes también van a resolver el problema que tienen en su ficha, que es similar a este, y ya saben que si tienen dudas, ustedes pueden preguntar. Pregunten todo lo que puedan, ¿ya? Si tienen una duda, pregunten. Ahora, eso sería todo por el día de hoy. Gracias.